Bueno, buenos días a todos. En nombre de ARPEL les quiero dar la bienvenida a esta nueva actividad. Este es nuestro segundo panel de reflexión e intercambio de ciberseguridad industrial. Y hoy vamos a contar con 4 panelistas de amplia trayectoria que nos van a compartir su experiencia con respecto a los ciberriesgos operacionales. Esta es una actividad que está organizada por el Comité de Ciberseguridad Industrial de ARPEL, y si bien se trata de una actividad exclusiva para socios, también hemos invitado a personal estratégico de ciberseguridad de empresas del sector para que entre todos podamos contribuir a la evolución de la ciberseguridad en nuestra industria en la región. Aquellos que deseen más información de qué es ARPEL y sobre las actividades que organizamos, los invito a que visiten nuestro sitio de internet en www.arpel.org, y allí van a poder encontrar información sobre la asociación. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar con la actividad de hoy. Les voy a hacer algunos comentarios con respecto a la dinámica. La actividad va a ser grabada y posteriormente va a ser subida en el canal de YouTube de ARPEL. La interacción entre el auditorio y los panelistas se va a hacer exclusivamente a través del chat. Todas las preguntas, por lo tanto, que quieran efectuar, las pueden hacer a través de este medio. También les vamos a pedir que traten de no salirse o salirse lo menos posible del tema propuesto. Por último, les dejamos en el chat un vínculo en el cual van a poder acceder a una encuesta que pueden completar una vez que finalice la actividad. Esta encuesta para nosotros es muy importante porque nos va a permitir orientar los intereses del auditorio para futuras actividades como esta. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar entonces con la actividad. En primer lugar, agradecer a YPF, a COGA, a Wiseplan y a Gerardo González por permitir que sus profesionales compartan su experiencia con todos nosotros. Les presento entonces al panel de profesionales que nos va a acompañar hoy. Tenemos en primer lugar a Javier Castillo, que es gerente de ciberseguridad industrial en YPF S.A. y también preside el Comité de Ciberseguridad Industrial de ARPEL. Está Ernesto Landa, que es coordinador de seguridad de la información en la compañía operadora de gas en COGA. Está Maximilian Kohn, que es CEO y director general y fundador de la firma Wiseplan. Y tenemos a Gerardo González, que es consultor independiente en ciberseguridad industrial. Dicho esto y hecho las presentaciones, los dejo con los panelistas. Que tengan una buena actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Este panel viene como continuación de la serie de paneles que mencionaba Pablo que hemos iniciado anteriormente. Y la idea es darle continuidad y empezar a generar un hilo conductor en las temáticas que vayamos viendo, de tal forma que podamos ir compartiendo experiencias y evolucionando en la madurez de los temas que vamos tratando, ¿no? En el caso particular de este panel, hemos decidido tomar a partir de las recomendaciones que se venían manejando en los comentarios del panel anterior y algunas de las preguntas que nos van llegando a través del comité, es centralizarlo en lo que son el análisis de ciberriesgos operacionales. Y para encarar esta temática, lo que proponemos es hacerlo a partir de lo que es el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, basado en el estándar IEC 62443, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de debatir ahora es cómo gestionamos los ciberriesgos a nivel de las tecnologías de la operación, pero enmarcado dentro de lo que sería el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, ¿no? Ahí un poco siguiendo el contexto y por ahí cediendo el pie a mis compañeros, yo encararía primero contando un poco qué es el ciclo de vida y empezando a transmitir experiencias de cómo lo llevamos a eso a la práctica, ¿no? Bueno, el ciclo de vida, para que no lo saben, tiene 3 fases: la fase de evaluación, la fase de implementación y la fase de mantenimiento. En particular nos vamos a centrar ahora en la fase de evaluación, donde están enmarcados el análisis de ciberriesgos industriales. Y ahí me gustaría tirar una pregunta como disparador, que es algo que venimos viéndolo, he tenido varios comentarios, es la norma IEC 62443 propone realizar un estudio de riesgos con un análisis de riesgo de alto nivel, una identificación de zonas y conductos,
y un análisis de riesgos detallados. Y en muchos casos hemos tenido planteos de si tiene algún valor empezar por hacer análisis de riesgos de alto nivel y quedarnos en esa etapa. O si tenemos que implementar toda la metodología de una sola vez. Ahí dejo planteada la inquietud a ver qué comentarios surgen, pero he tenido algunas preguntas diciendo, para empezar por análisis de riesgo, ¿está bien que haga análisis de riesgo de alto nivel de todas mis instalaciones o voy haciendo la metodología completa por cada una? ¿No? O sea, ¿alguno quiere aportar su visión relacionada a eso? Max, levanta la mano. Hablen sin miedo. Cualquiera, no, lo mismo. Bueno, el ciclo de vida lo plantea es una secuencia de cómo ir haciendo las distintas actividades para finalmente mitigar el riesgo de manera efectiva y eficiente, ¿no? Según cómo está planteado por la 62J3, que mitigar el riesgo es evitar de que puedan ocurrir las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de derrame de tanque, etcétera, etcétera, ¿no? Las consecuencias. Ahí, bueno, la evaluación es la primera actividad sugerida por la norma. En la serie de normas, primero, evaluar el riesgo. Es como, es una oportunidad que uno tiene para evaluar y tomar decisiones. Tomar decisiones correctas que realmente van a mitigar el riesgo. Entonces, no hacerlo el riesgo es no tomar las decisiones correctas o tomar decisiones y gastar en recursos o, hacer cosas que no van a ser aquellas cosas que realmente van a mitigar el riesgo, digamos. O sea, trabajar en cosas que van a contribuir poco en vez de trabajar en cosas que van a contribuir mucho a la mitigación del riesgo. O sea, el error está, el riesgo de no hacer, digamos, la metodología completa es caer en esas posibilidades, ¿no? Eso es lo que, por eso la recomendación mía es hacer completa, cumplir con todos los requerimientos, antes de salir de shopping o antes de empezar a meterle gas. Sí, Sí, yo tiene creo que hay... Sí, creo, sí. No, quería complementar que, como decía Max, tiene una razón de ser la metodología que nos da la norma, yendo de lo general a lo particular, porque como vos lo describiste en tres grandes bloques, tenés un análisis de riesgo de alto nivel, donde vas a lo general y a buscar que, como decía Max, no te quede nada afuera, para luego ir a lo que es la segmentación de zonas y conductos e ir al detalle, a lo particular, donde obviamente vas a hacer algo más robusto que en la primera etapa, ¿no? Pero creo que ese camino de ir de lo general a lo particular también da concientización y da conocimiento a quien va desarrollando la metodología, ¿no? Tiene una razón de ser los pasos que mencionaste. Yo también agregaría en la práctica algo que es muy natural de las personas que venimos del mundo de TI, ¿no? Yo sí vengo del mundo de TI, ¿no? Ya les comentaba hace más de 10 años que me choqué contra la pared y vi todos estos desafíos, todas estas limitaciones, me dieron en la cara cuando planteé la estrategia de ciberseguridad. Y es que hay que hacer la metodología, pero un requisito que la norma la dice, ¿no? Pero quizá no está como un bullet explícito, es que necesitas el compromiso de todos los operadores, de todos los expertos, ¿no? Los subject matters, ¿no? Como ¿no? Los expertos en las materias, en el proceso industrial, porque uno, por más que sepa de la norma y por más experto en ciberseguridad, en ISA 62443 que sea, no va a poder realizar un assessment ni siquiera de alto nivel sólido, porque te falta justamente ese input del negocio que escapa de nuestros conocimientos. Y también la norma te pide algo importante, ¿no? Algo que quizás te puede a ti despertar la alerta de que un proveedor o un consultor no te está vendiendo un assessment basado en ISO 62443 cuando en realidad no lo es, ¿no? Hay un término, ¿no? Que la norma usa que son los niveles de seguridad. Y para realizar un assessment necesitas el nivel de seguridad objetivo, ¿no? Entonces, ese es un input que el negocio te tiene que dar.
Y si no lo tienes, tendrías que empezar a hacer un assessment con ese nivel para poder determinar ese nivel de seguridad objetivo, pero nuevamente no solamente lo haces tú, sino lo haces con los expertos en el proceso industrial. Sí, yo complementaría ahí, Ernesto, dando mi visión respecto al análisis de riesgo de alto nivel y el detallado, es que el análisis de riesgo de alto nivel también se conoce como identificación de peligros, ¿no? Entonces, ahí lo que uno ve es cuál es el peor escenario que uno tendría si se compromete cibernéticamente o tecnológicamente un determinado ciberactivo, ¿no? Entonces, si nos quedamos solamente con esa visión, vamos a tener únicamente los potenciales impactos que vamos a tener. Pero no es un análisis de riesgo en sí, por más que se llame análisis de riesgo de alto nivel, ¿no? Es identificar cuáles son los peligros y en función de eso, saber cuáles son aquellos peligros que tienen un alto impacto y ver qué nivel de tolerancia podemos tener frente a ese impacto, ¿no? O sea, haciendo un primer estudio de riesgo, teniendo como la probabilidad de ocurrencia 1, ves el impacto que tenés y en función de eso ves si amerita poner alguna contramedida para llevarlo a un nivel de riesgo que sea tolerable si es que te dio por encima del tolerable. Y en el caso de que te haya dado por encima del tolerable, ahí sí lo llevas a un análisis de riesgo detallado para poder identificar cuáles son aquellos escenarios de riesgo que tienen que tener particular atención para poder llevarlos a lo que decía, ¿no? A un riesgo tolerable. Y no salir de shopping antes, como dice, ¿no? Maximilian. Hay que esperar un poquito, 2 meses nada más, 3 meses, y hay que esperar un poquito, después ya uno puede salir de shopping, pero esperar es como ir al médico o ir a la farmacia de una, sin pasar por el médico, digamos. Claro, automedicarse, ¿no? Automedicarse, ¿no? El proceso Automedicarse. industrial necesita un CIEM, necesita un XDR, necesita una solución de, no sé, una solución de PAM, de acceso seguro. Pero aguanta, tienes que ver si realmente lo vas a implementar donde realmente importa, ¿no? Entonces, el assessment de alto nivel, justamente yo creo que tiene un alcance para poder ser traducido a la alta dirección o los tomadores de decisiones que nos permiten luego desembolsar el presupuesto que necesitamos para el detallado, porque el análisis, ¿no? O sea, es muy simple, ¿no? Análisis de alto nivel, eh, agrupar por zonas y conductos todos los activos y luego análisis detallado. Parece simple, pero el análisis detallado de por sí son otros 12 pasos que no te van a tomar 1 o 2 meses, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad de recursos. Muchos creen que un assessment se puede hacer en 3 meses como en el mundo IT, ¿no? Como si estuvieras haciendo un checklist de la NIST Cybersecurity Framework o como si quisieras implementar seguridad de la información sobre tu proceso industrial, ¿no? Ahí es donde también la norma tiene bastante relevancia, tiene un enfoque basado en consecuencias. De hecho, hay un post que hace en mayo, creo que subió Maximilian, muy bueno que te describe eso, ¿no? Entonces les recomiendo que lo busquen en LinkedIn, vi el enlace, o en su página, ¿no? De Waste Plant. Muy bueno, como te dice una visión basada, un enfoque basado en seguridad de la información no va a ser suficiente para proteger una planta. Sí, es insuficiente. De hecho, una de las características que tiene la metodología o la particularidad que tiene la ciberseguridad industrial, ¿no? Más allá de la norma en sí misma, el sistema de control no hay templates, no hay un template que sirva para todas las plantas y que, o sea, implementaste template y vas a mitigarlo de manera suficiente, efectiva. Lamentablemente, cada vez que hacemos un análisis de riesgos detallado, las soluciones son inesperadas muchas veces y no salen de un template porque o sea, son tantas opciones, tantas alternativas que pueden llegar a surgir que si querés poner todo eso en un template sería impagable, sería tan costoso, tan caro. O sea, nadie lo podría implementar porque son tantas las variantes que serían posibles. Entonces, y tampoco es necesario. Son muy poquitas las que hay que hacer, pero son esas específicas. Es como un traje a medida, digamos. Mitigar el riesgo en la planta industrial es como hacer un traje a medida. Y el template no te sirve, digamos, no. Terminas haciendo muchas cosas que gastando dinero y recursos en cosas que no te van a contribuir a mitigar el riesgo. Eso no es lo más grave es que no mitigas el riesgo. Y lo grave es que el tiempo que estás haciendo esas cosas
no estás haciendo lo que debieras hacer. Entonces, y se te va pasando, se te va estirando, y queda para el año que viene, y para el otro, y finalmente no se hace nunca. Entonces, ese es el riesgo grande, digamos, de no hacer un análisis completo, correcto, digamos. Es importante resaltar lo que decías de que la misma metodología, la misma norma, no es un template, sino que es una guía para que después cada uno haga ese traje a medida que decís, con su realidad, con su red, y lo que decía también Ernesto, o sea, el tema de la gente, de esa gente de Haití, de OT, que no está escrito en la norma, no es técnico, pero es todo un tema. El trabajo interdisciplinario, el trabajo en conjunto, es fundamental para, ya desde la primera etapa, ¿no? Eso de encontrar los peligros, ese análisis de riesgo de alto nivel, tiene que tener un trabajo interdisciplinario en conjunto, o sea, la convergencia de Haití y OT es convergencia de personas también, ¿no? Y la norma en una parte lo dice, porque habla del famoso triángulo de personas, procesos y tecnología, ¿sí? Por más que después enfoca más a la metodología tecnológica de cómo hacer análisis de riesgo, es un punto que también es importante y no hay que descuidar. Sí, Bien. hay una frase muy común que es: no se puede proteger lo que uno no ve, ¿no? Esa frase famosa: no puedo proteger lo que no veo. Acá deberíamos decir: no puedo proteger lo que no comprendo, lo que no entiendo. Porque muchas veces esa frase está limitada a lo que uno ve a través de la red, digamos. La ciberseguridad industrial va mucho más allá de la red, digamos. En realidad lo que estamos protegiendo no es la red, estamos protegiendo la planta, las personas, el medio ambiente. No es El proceso. el proceso industrial. Entonces, la frase sería: no puedo proteger correctamente lo que no comprendo, lo que no entiendo. Y ahí eso requiere la actividad multidisciplinaria, ¿no? El conocimiento que tiene la gente de la planta. Sin eso, no hay cómo tener éxito, digamos. Sí, de repente el fabricante de los HMIs que utilizamos puede haber descubierto vulnerabilidades y haber sacado parches urgentes de criticidad alta, pero no necesariamente por eso tenemos que correr ir a la planta o programar una parada, ¿no? Parada de operaciones para parcharlo. Es algo muy de TI, ¿no? Muy de TI, salió una vulnerabilidad, programemos ¿no? con un control de cambios el parcheo. Aquí lo que hay que analizar es la consecuencia, ¿no? Ok, salió la vulnerabilidad, pero la norma también tiene tres tipos de niveles de seguridad, ¿no? Es bueno que leamos la norma porque, por ejemplo, algo que a mí me gustó de la norma cuando recién empecé a estudiarla, a analizarla, es que tiene este nivel de seguridad nativo, el nivel de seguridad de capacidad, es decir, el nivel de capacidad que un producto industrial, HMI, PLC, un sensor, un botón, lo que fuese, este, te ofrece por defecto con su mejor configuración, ¿no? Es decir, el mismo equipo con la mejor configuración y aplicando las mejores prácticas del vendor te permite llegar a un nivel de seguridad determinado. Si tu nivel de, se- si tú si tu apetito a riesgo es tan alto que necesitas capas adicionales, ahí recién tienes que comenzar a buscar otras contramedidas para que puedan elevar el nivel de seguridad nativo que tiene cada equipo. Y eso se traduce en que hay que ser creativos, no solamente pensar en tecnología, sino también tan simple como si este PLC, este HMI no te da un control de acceso, ver cómo aislarlo, no solamente cibernéticamente, sino también físicamente, ¿no? A veces porque pensamos que que tenemos nuestro gabinete de PLCs, nuestros gabinetes de automatización en medio de un desierto, bueno, la probabilidad es muy baja, ¿no? Pero bueno, de nada te cuesta tener poner un candado con una llave, o sea, hay todo tipo de situaciones que uno se debe de plantear si va comenzando a jugar con estos tres niveles, ¿no? El nivel de seguridad objetivo, el que el negocio quiere, el nativo, el que el equipo, la tecnología me brinda por defecto, y el alcanzado o el actual, ¿no? El que después de hacer un assessment he obtenido, ¿no? Entonces, eso yo sé, por ejemplo, muchos creen que te puede tomar 3 meses, 4 meses. Ahí Javier, Gerardo, ustedes también, en promedio, cuánto te podría llevar a realizar un assessment siguiendo la norma también, ¿no? Y qué recursos se necesitan? Es muy interesante también tenerlo en cuenta.
Sí, sí, yo creo ahí que hay, a ver, hacer un assessment relacionado a la, a la norma y seguir la metodología, hacerlo a nivel compañía, sobre todo en compañías grandes, es algo que lo medís en años muchas veces, ¿no? Vas a terminar midiéndolos en años, entonces la priorización ahí es fundamental. Haría eco de una de las preguntas que habían puesto para el panel, que me quedó dando vueltas, preguntaban cómo se puede ayudar a ordenar y priorizar alarmas que provengan de un sistema de monitoreo para entornos industriales, ¿no? Y llevándolo al contexto de análisis de riesgo, yo creo que el análisis de riesgo, a través de la identificación de aquellos escenarios de amenaza que se evalúan en el análisis de riesgo detallado, y en función del resultado de ese análisis de riesgo, el nivel de riesgo que se obtiene nos permite identificar cuáles son aquellos eventos que son de mayor interés para monitorear dentro de un entorno industrial, ¿no? Es como que esa priorización va a ser una consecuencia del análisis de riesgo, haciendo la analogía con lo que veníamos hablando. Y después preguntaban algunos sobre las limitaciones para desplegar este tipo de tecnologías de monitoreo dentro de entornos industriales, ¿no? Creo que ahí un poco nos estamos yendo a la fase ya de implementación, que seguramente la dejaremos para otro debate, ¿no? A mí me gustaría... Sí, quería No, plantear un temita más y ya te cedo. Dale. Y complementario con esto, el tema de contestar la pregunta de la priorización, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar el alcance de un estudio de riesgo para que no pase lo que mencionaba recién Ernesto, el tema de que te terminás yendo mucho en el tiempo, ¿no? Querés hacer un assessment completo y parece que no terminas nunca. Entonces, poder acotar el alcance de un estudio de riesgo nos va a permitir cumplir con la cota de tiempo y la selección de ese escenario o ese sistema por el cual vamos a empezar a medir el riesgo es fundamental, porque tenemos que identificar aquellos escenarios que nos permitan identificar los riesgos más significativos y sobre todo, creo yo, si encontramos escenarios que puedan ser reutilizables, sería genial, porque eso nos ayudaría con mínimas consideraciones o cambios tener un pantallazo más completo. Y dentro de la elección de ese sistema objetivo o SUC, como le llama la norma para el estudio, muchas veces es difícil tomarlo a un sistema en forma aislada, ¿no? Porque vos tenés un proceso que tiene su sistema de control y en algún momento ese sistema de control manda información a un historizador o algo del cual se nutre otra instancia dentro del proceso. Entonces, cuando uno trata de hacer el estudio, llamémosle acotado, llega un momento que la industria 4.0 nos lleva a un nivel de interconexión tal que para poder hacer un estudio real y tener el riesgo real de una instalación, tenemos que ver el panorama completo. Sin embargo, si vemos el panorama completo, estaríamos haciendo un estudio de quizás toda la compañía o toda una planta, lo cual se volvería impracticable en el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí la disyuntiva que me gustaría plantear a mí, que es un poco lo que estamos viendo en la práctica, es si analizamos cada proceso o cada sistema en forma separada, perdemos los impactos cruzados o los riesgos o los impactos puedan producirse en niveles superiores. Y si metemos todos esos niveles superiores, quizás el sub se nos va a algo tan grande que el tiempo y los recursos que hacen falta para hacer ese estudio empieza a competir con las tareas del día a día con un nivel mucho mayor del que ya la propia metodología a nivel intrínseco demanda, ¿no? Que de por sí es una metodología que requiere mucho tiempo. Incluso creo que por experiencia creo que hasta triplica el nivel de tiempo de un HACCP tradicional, ¿no? O sea, lo dejo planteado por ese lado. Yo lo que te iba a interrumpir antes era porque hay una pregunta en el chat que hace José Carlos, que pregunta si existen metodologías conocidas para el análisis de riesgos industriales, como son el HACCP, el HACID, si existen para riesgos de ciberseguridad. Bueno, son exactamente la metodología que estamos describiendo y es la que figura
en la IEC 62443, que es la que estamos tomando como referencia. Sí, en la Bien. 62443 hay una lista de requerimientos. En la 62443 es una serie de normas. Hay una que particularmente especifica cuáles son los requerimientos a cumplir para hacer una evaluación de riesgos y tomar decisiones. Y esa es la 3.2, 62443-3-2. Y al revisar el documento uno ve una lista de requerimientos que debe tener la metodología. Cumpliendo los requerimientos, estaría acorde, digamos, a tomar buenas decisiones. Hay pequeñas variantes dentro de esas condiciones, de ese corset que te pone la norma, hay ciertas variaciones, hay ciertas cosas que se pueden variar cumpliendo con esos requerimientos. Y eso se le ha dado nombre a esas técnicas, estas variantes, que sería Cyber Hazard, Cyber LOPA, Cyber PHA. Hay pequeñas variantes que cumplen con los requerimientos, pero modifican ciertas condiciones. Agregan una más o agregan una menos. O sacan, digamos. Pero cualquiera de las que mencioné, Cyber PHA, Cyber Hazard, Cyber LOPA, y hay otras variantes, quizás no están tan populares, cumplen con los requerimientos y son buenas, digamos. Pero eso es algo que lo tiene que definir la compañía o quien está haciendo el estudio, digamos, básicamente. Pero la norma es una lista de requerimientos. Hay que entender los requerimientos. Si uno no los interpreta equivocadamente, no los interpreta bien, después uno termina haciendo mal la evaluación. El tema de la interpretación. Y después uno puede agregar variantes, digamos, dentro de lo que es los requerimientos. Y ahí están los distintos métodos. Sí. Ahí cuando nos preguntan, ¿no? También por correo vi que nos preguntaron las metodologías. Y justamente estamos hablando de la metodología, ¿no? De la metodología que propone la ISA 62443. Solo para complementar, ¿no? ¿Cómo entendí yo el tema de los requerimientos fundacionales o los requerimientos que pide la norma, ¿no? Em, yo recomiendo que leamos la norma 853 de NIST, la publicación especial de la 853, eh, sobre todo para los ISOs que estamos viendo tanto TI como OT, IT OT, ¿no? Porque en esa norma son 400 páginas de puros controles que te pueden ayudar a tener una idea de cuál puedes aplicar a tu estrategia. Luego pasas a la norma 852, ¿no? La publicación especial de la NIST 852, que te va a decir, por esos controles que has visto, qué consideraciones debes tener para implementarla en ambientes industriales. Una vez que tengas estas dos normas mapeadas, tú ves los requerimientos fundacionales de la ISA 62443 y como bien dijo Max, son requerimientos, ¿no? Son enunciados que te piden una serie de criterios que debes tener en cuenta, pero muy general, no te va a decir nunca el cómo. El cómo lo defines tú. Entonces, parte de la metodología la defines tú. Ahí es donde puedes, por ejemplo, si tú ves un requerimiento fundacional relacionado con la confidencialidad de la data o la segmentación de redes, puedes aprovechar para ahondar o detallarla más y complementarlos con los requerimientos de sistema o los controles que te pide la ISA 62443 con los controles que has visto en otras normas, ¿no? Y de esta forma podrías también enriquecer tu metodología, ser un poco más granular para poder determinar de una forma objetiva y sistemática cuándo tu nivel de seguridad va a tener un valor, ¿no? Si va a tener valor, va a ser nivel de seguridad bajo, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, por ahí como uno que podría empezar a también a profundizar un poco más en cómo aplicar esta metodología en tu estrategia. Quería comentar una cosita que me quedó picando de lo que había comentado Javier con respecto al análisis de riesgo de alto nivel. ¿Sí? El análisis de riesgo de alto nivel no es un análisis de riesgo detallado, no es para tomar decisiones. Es una técnica para identificar peligros. En el ámbito industrial hay muchas
técnicas distintas para identificar peligros. El análisis de riesgo de alto nivel, lo también llamado análisis de criticidad, es una de ellas, digamos, una de ellas. Esa actividad de análisis de riesgo de alto nivel se responden un montón de preguntas, es un método específico, o sea, la ISA recomienda usar el método CIA en inglés, ¿no? CIA o CID, disponibilidad, si lo queremos traducir al español. Es un método específico para hacer esa técnica de identificación de peligro. Esa actividad tiene muchas utilidades. Una es priorizar. Antes de hacer un análisis de riesgo detallado hay que hacer análisis de riesgo de alto nivel. Seguramente todos habrán escuchado el incidente de Colonial Pipeline, ¿no? El incidente, el ataque de ransomware a los ductos, a los poliductos de una gran parte de Estados Unidos, que hace poco. Cuando ocurre un evento de ese tipo, no hay tiempo para hacer preguntas. O sea, no hay tiempo para tomar decisiones. Es muy poquito el tiempo que se tiene para tomar una decisión. Esto que parece largo, ¿sí? Cuando uno está haciendo un análisis de riesgo y dice, pero esto toma mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora podemos tomarnos el tiempo para responder, pensar, analizar. Después, cuando ocurren los incidentes, no hay tiempo y hay que hacer lo que hizo Colonial Pipeline. Ante el temor, toman malas decisiones, ¿sí? Ante el temor a perder el brazo, se cortaron la mano, digamos, fue lo que hicieron, digamos. De temor a que pueda provocarse una explosión, se infringieron una consecuencia autoinfringida y decidieron parar todo, digamos, por temor a que pasara lo peor. Y en esos horitas, ¿sí? Si uno puede llamar horas, es muy difícil responder todas esas preguntas que hacemos en el alto nivel. O sea, no hay chance, o sea, es a todo o nada, digamos. Entonces, es una actividad que está muy poco valorizada, pero es muy importante, no solamente para hacer un buen análisis de riesgo detallado y tomar decisiones, sino tiene otros usos, como por ejemplo una reunión de comité de crisis. Ante una reunión de comité de crisis, uno ya está todo respondido, digamos, ya están todas las preguntas respondidas. Eso es muy importante, es un buen manual para tomar decisiones. Claro, tal cual, como decías, es el punto donde hay que pensar, hay que hacerlo en frío, porque Claro, en caliente lo que hay que hacer es actuar. actual. Entonces, para actuar, si ya tenés armado ese protocolo y ya lo pensaste, simplemente tenés que ejecutar. No hay tiempo de pensar en momentos como ese. Claro, exacto. Eso es lo que nos brinda este análisis de alto nivel. Que Tiene- también, como decías, es tedioso. Es tedioso. Claro, pero es mejor hacerlo ahora que después hacerlo ahora con tiempo, que te puedes organizar. Che, ¿cuándo podés vos? Bueno, ahora está bueno hacerlo así, pero después no tenés tiempo No, para nada. no. Es que de ahí sale el verdadero análisis y las tomas de decisión que luego ante un evento lo único que podés hacer es ejecutarlos. No tenés tiempo de pensar. Tal cual. Sí, también lo importante de IMAX es lo que decíamos al principio, ¿no? No quedarnos en el alto nivel, por más que tenga un valor agregado. Tenemos que caer en el detallado y la importancia, quiero remarcarlo de nuevo eso, de identificar bien nuestro sub, ¿no? De limitar nuestro sub para poder identificar cuáles son los impactos y tener cuidado que el sub no se te haga lo suficientemente pequeño como para que pierdas visibilidad de determinados impactos y no lo suficientemente grande con muchas interrelaciones e interdependencias porque se vuelve impracticable el estudio, o sea, en el tiempo, ¿no? Exacto. Un elefante Sí. que corta pedacitos, porque si no, no se puede. Claro. No da. Así es, así es. Sí, pero no es menor lo que mencionaba Javier de No, por eso definir volví el sobre el sub tema. o el alcance, ¿no? Porque muchas veces hay que ver si se hace demasiado pequeño, como decís vos, podés tener cosas que se hace muy fácil porque es chiquito el alcance, o cuando lo hacemos demasiado grande ya se hace muy tedioso e imposible de realizar. Muchas veces creo que, y corríjanme, ¿no? Pero lo que se trata de hacer es utilizarlo por
proceso, tratar de tomar un proceso como el mejor alcance. Lo que pasa que también depende de la industria, porque a veces ese proceso puede tener demasiados dispositivos, demasiados ciberactivos y ser muy grande, y habrá que subdividir ese proceso también, ¿no? Sí, tal cual. Y más si dentro de ese proceso incluís toda la pirámide de automatización, porque cuando llegás a los niveles superiores, Ah, en el momento que te metiste quizás dentro de alguna conexión, obviamente con cierto resguardo y segurizada a entornos de IT, y es como hacer un análisis de riesgo de toda la red de IT de la compañía. O sea, claro. es un mundo. Entonces hay que saber identificar, sobre todo a esos niveles, cuáles son los equipos que van a formar parte del estudio y cuáles se los deja por afuera. Sí, sí, tiene que estar muy detallado eso. Bueno, de hecho, Sí, la norma lo primero que dice es definir el SUC, o sea, el sistema bajo consideración, el alcance, en forma detallada, y hasta te pide que aportes cierta evidencia, cierta documentación de eso, ¿no? El tema de inventario, volvemos a lo que vos decías, Max, o sea, no puedo proteger lo que no sé que tengo, ¿no? El tema de sí, inventarios es fundamental también aquí. totalmente, porque es más, en la práctica lo hemos visto mucho. eh, las etapas de identificación del SUC, en mi experiencia, es la que se está llevando mayor cantidad de tiempo en lo que es la preparación del estudio. Después la ejecución es una consecuencia del tamaño de ese SUC, pero la identificación es como cuando lo ves en pesos, cantidad de horas, hombre, o de días por cada una de las etapas, identificación de SUC es una que tiene bastante peso. Sí. Elaborar entender bien ese sistema, digamos. Antes de analizar el riesgo, entenderlo bien, digamos, ¿no? Y eso es fuerte, digamos. Es una actividad que lleva su tiempo. Pero tampoco es tanto para las grandes compañías. Un análisis de riesgo, si está bien, el scope, si está bien definido, si no está sobredimensionado, no está mal definido, no puede llevar más de un par de meses. Y para grandes compañías o compañías que tienen una visión de largo plazo, de décadas, de acá en adelante, ¿no? Décadas, 2 meses antes de ir al shopping no es nada, digamos. Sí, el tema es si es antes de ir al shopping, sí, pero si ya estás en medio del baile, eh, sobre un proceso que está en curso, por ahí no atacar los riesgos y quedarte analizándolo. O sea, No, demorar 2 meses el estudio son 2 meses más de exposición. sí, sí, pero después pasa que se hace el estudio y ya el médico te dijo, porque cuando va al médico, ¿qué pasa? No, te dicen, mira, tenés que dejar de comer, tenés que hacer ejercicio, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, después hay que hacerlo, digamos, o sea, entonces muchas veces se hacen los análisis de riesgo, y ahí están finalmente las recomendaciones, y después ahí quedaron, ya no se va a sí estaban dispuestos a comprar antes de hacer análisis de riesgo, pero cuando está hecho el análisis de riesgo se quedan ahí como paralizados, ¿viste? Y eso o sea, tampoco está bueno, digamos. Eso suele pasar bastante. Se hace análisis de riesgo y están todos ahí medio como sorprendidos, ¿viste? Y no hacen nada. No, es bastante común. Estaba viendo Sí. ahí en el chat un comentario de Santiago López respecto de la identificación de los actores, ¿no? Ese es un punto que quizás lo dijimos al principio cuando hablamos de este grupo de personas interdisciplinario, pero se remarca con esto que estaba poniendo Santiago, el tema de realizar escenarios de simulación para poder identificar a los distintos actores dentro de cada uno de los procesos o las áreas de OT, y así con esos actores poder conformar los grupos de técnicos expertos o ese comité o ese grupo interdisciplinario que trabaje exactamente en la metodología que estamos describiendo, ¿no? Porque en la Sí, mesa de esa metodología tienen que estar distintos sombreros, distintos roles, ¿sí? Y tiene que haber gente que provenga de OT, así como Ernesto, vos mencionaste, muchos de acá provenimos más del mundo IT que el mundo OT.
se necesitan todos esos puntos de vista para poder sentarse en la mesa y hacer correctamente este tipo de análisis. No, y además que no son Sí, sombreros, son cascos, ¿no? Y hay que ir a las plantas a buscarlos Son y a veces los cascos de colores. tienen regímenes de trabajo pues complicados, que ya lo hemos hablado creo en la conversación anterior, ¿no? Y todo eso pues es toda una experiencia, ¿no? A veces te toca ir a ti presencialmente, dejar de enviar correos o hacer llamadas, sino aunque estés tú parado con tu traje antiflama, por más que seas de TI y no tengas nada que hacer ahí, o por más que seas de ciberseguridad y no tengas nada que hacer en la planta, pero tu presencia, diciendo lo mismo que vas a decir por correo o por teléfono, ya ahí tiene una mejor llegada, hasta puedes establecer lazos y ahí es donde identificas a tus champions, como bien comenta Santiago López, ¿no? sí, yo ahí soy totalmente un defensor de los planes de simulación porque creo que agilizan los tiempos de respuesta, pero sí está bueno comentar que eso está dentro de otra fase del ciclo de vida, ¿no? Eso está más por la parte de mantenimiento. Pero sí es fundamental para mí el tema de la simulación porque es lo que nos va a dar la agilidad para responder cuando ese evento simulado realmente sea el, Sea real. sí, el que está sucediendo. Si tuviesen que empezar con un evento simulado, o no, porque hay varias preguntas relacionadas por dónde empezar, ¿no? A ver, yo recomendaría, si no sabes por dónde empezar y si el mismo negocio no sabe por dónde empezar y te deja esa labor a ti, comenzar a buscar los planes de respuesta a emergencia operativo, o los planes de continuidad de negocio, donde de alguna forma ahí van a estar lo que en IT conocemos como las joyas de la corona, ¿no? Lo más importante para el proceso industrial. No sé qué opinan ustedes. Sí, lo de la joya de la corona, acá nuestra joya, nuestra corona es el fierro que está procesando, ¿no? Hay que cuidarlo a él. Este, en la parte de OT pasa eso. Después sí tenemos usuarios clave con algunos más privilegios que otros, pero la joya de la corona, creo, la analogía directa, no sé si coinciden todos, para mí es la planta. O sea, lo que hay que proteger es la planta. ¿Y por dónde empezar? Yo te diría, la norma te dice empezar por análisis de riesgo. Es como que toda decisión que se toma está basada en ese análisis de riesgo, identificando cuáles son los peligros a los cuales estás expuesto. Pero yéndome un poquito más por el lado de las simulaciones que decían, o sea, hoy en día el escenario de un ransomware de propósito genérico que te alcanza a una red de IT o a una red de OT y tenés un impacto como el que mencionaba Max de Colonial, creo que es un buen escenario como para empezar con esas simulaciones, ¿no? Porque es algo que está pasando bastante seguido y muchas veces no llegan hasta entornos de OT, pero de manera preventiva tienen su impacto porque se toman decisiones de parar el proceso por no tener la visibilidad de hasta dónde llegó el incidente, ¿no? Entonces me parece como que es un buen escenario para empezar a trabajar en prepararnos cómo responder. Pero no me quiero ir mucho por ese lado, por la temática de la mesa, ¿no? O sea, quedarnos con la parte de riesgo y cómo identificamos esos riesgos. Y por ahí sumaría el tema de la importancia de contar con un catálogo de amenazas, ¿no? Porque cuando vas al análisis de riesgo detallado, llega el punto de decir, bueno, a ver, ¿qué escenarios de amenaza vamos a considerar para acá? Y empieza a haber una pelea de creatividades, es decir, yo propongo uno, propongo otro, y lo que uno propone muchas veces resulta demasiado rebuscado para otro, empiezan las dudas y considerar tipos de escenarios que sean del punto de vista de catástrofes climáticas, y uno dice, bueno, ¿qué tiene de ciber esa catástrofe climática, no? Entonces, la importancia de tener un buen catálogo de amenazas, del cual seleccionar los escenarios de amenazas para el estudio de riesgo detallado. Y algo que sería bastante recomendable es mapear esos escenarios de amenaza con un nivel de riesgo, un security level de la norma. Nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los escenarios que sí o sí se tienen que considerar para un determinado sub, ¿no? En función de lo que se identificó como peligros dentro del análisis de riesgo detallado. Sí, un catálogo es como un menú, y uno tiene que elegir de ese menú con criterios racionales. Tiene que haber un racional, digamos, para decir, bueno, este.
Es un menú, hay que tener eso y bueno, y tener el racional para decir, bueno, qué es lo mínimo que tengo que analizar y qué no tiene sentido analizar. Hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que son fundamentales analizar. Por eso va a depender del sistema, va a depender de la planta, va a depender del proceso, va a depender de varias cosas. Y por eso es importante tener esos racionales. Sí, otra cuestión, hablando, ¿no?, de análisis de riesgos, que es un error bastante común también, es como cuando un avión va a salir, ¿sí?, los pilotos tienen un checklist, hacen un checklist, antes de salir tienen su checklist para ver que todo lo que van a necesitar lo tienen, porque después no pueden volver para atrás. Y acá, bueno, la recomendación es la misma. Antes de lanzarse a hacer un análisis de riesgos, asegurarse de tener, de hacer un checklist de todo lo que se va a necesitar en análisis de riesgo, porque muchas veces ocurre que se lanza, se inicia un análisis de riesgo y terminan faltando cosas importantes. Entonces, en vez de hacerlo en 2 meses, se termina haciendo en 1 año, o peor, no se termina. Uno termina quedando en un callejón sin salida porque falta una parte importante. Entonces, sí, análisis de riesgo es el primer paso, pero también hay que arrancar estando seguro que se va a poder llegar prontamente al resultado deseado, ¿no? Porque si no, se hace eterno o es un fracaso. Hay una Sí, aprovecho ahí pregunta. para colar la pregunta que acaban de poner, Perfecto. que es bastante importante. Recién decíamos que la planta era nuestra joya de la corona, ¿no? Y acá nos plantean de si debería haber prioridades dentro de los sistemas de control de procesos, y si un sistema de control de proceso le damos un nivel de prioridad distinto al de un sistema instrumentado de seguridad. Y la realidad es que sí, tienen funciones distintas, pero a la hora de ver los impactos, hay que analizarlo y ver qué nivel de impacto tiene en los receptores de riesgo, que son las personas, la parte económica, el medio ambiente, Operacional, y está faltando uno que La es imagen, la imagen. imagen ¿no? corporativa. regulatorio, Entonces, etcétera. uno cuando haga ese análisis le va a poder dar la prioridad que merece. Obviamente que la analogía directa es decir, no, el sistema de instrumentado de seguridad es mi última barrera de protección, o quizás tengo una más que sea alguna mecánica, pero a nivel tecnológico sería como el más crítico, pero quizás cuando hagamos el análisis de riesgo, análisis de impactos, nos dé que el del proceso sea el que requiera una atención prioritaria, ¿no? No sé si comparten, o creo que es muy particular eso. Depende de cada estudio. Sí, no hay una regla que diga que el sistema instrumental de seguridad siempre va a ser más crítico que el sistema de control. A veces es al revés. Depende de la planta, depende del proceso, depende del sistema, la tecnología. A veces da que es más crítico el sistema instrumental de seguridad, a veces al revés, a veces da que es más crítico el sistema de control. Y eso, hasta no hacer el análisis de riesgos, no hay forma de anticiparlo, digamos. Pero cumplen funciones distintas, claramente, digamos, y seguramente van a tener requerimientos distintos, sin duda. Hay que analizarlos separadamente. Pasan las dos cosas. Después hay otra pregunta acá en el chat con el tema qué posición tomar con respecto a las actualizaciones, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de la 62443 es que el objetivo es evitar de que puedan ocurrir las consecuencias. Esto lo hablamos inclusive en el panel anterior. ¿Cuál es el objetivo? Digamos, porque acá en la 62443 se diferencia el incidente cibernético de la consecuencia. El incidente cibernético es: se comprometió el switch, se comprometió el HMI, se comprometió el historian, se comprometió el PLC. Eso es el incidente cibernético. La consecuencia es el derrame de tanque, la explosión, la rotura de la turbina, etcétera, etcétera. La contaminación del medio ambiente. Esos son incidente y consecuencia. La 6243 tiene como finalidad evitar de que pueda ocurrir la consecuencia, a pesar de que en algún momento el incidente cibernético va a ocurrir. Por más que
gastemos millones y millones, hagamos el esfuerzo tremendo, el incidente cibernético va a ocurrir. El objetivo es evitar de que pueda ocurrir la consecuencia. Esa es la 62423. El objetivo, ¿no? Son objetivos distintos. Y en lo que es a los parches y las actualizaciones, bueno, eso tiene que ir de acuerdo al riesgo de cada zona y de cada conducto. Pero lo bueno de evitar, de pensar en consecuencia, no genera una urgencia de tener que parchear todo a lo loco, desesperadamente, nerviosamente, porque se viene el fin del mundo si no parcheo la vulnerabilidad. Que se genera como ese mensaje, digamos, de que la vulnerabilidad hay que parchearla, hay que vulnerabilizar. No, porque esa vulnerabilidad tiene un score altísimo, entonces el riesgo es altísimo. No es así como funciona la 62443. El riesgo está analizado y depende más de la consecuencia que del incidente cibernético. Entonces, no es necesario tener esa ansiedad de que cada vulnerabilidad hay que parcharlo a lo loco, porque primero que es innecesario, y segundo que uno está generando también un estrés innecesario en el ambiente de la planta, digamos, ¿no? O sea, porque uno está generando una falsa sensación de riesgo cuando en realidad no la hay. Y bueno, o sea, hay que hacer un análisis de riesgo cada vez que hay actualización. Hay todo un proceso, digamos, en realidad, ¿no? Pero no, si ya hemos implementado las recomendaciones del análisis de riesgo, ya está todo implementado, el hecho de que aparezca una vulnerabilidad, tendríamos que estar tranquilos como Pancho. Sí, no significa que ahora no nos importa, no, pero tenemos tiempo, hay tiempo, las cosas se pueden hacer con tiempo, bien, sin correr riesgos innecesarios y tampoco sin volver loco a todo el mundo porque aparece una vulnerabilidad. Es otra tecnología la 6242. Exactamente eso. Y acá vienen quizás las grandes diferencias con el mundo IT, ¿no? La norma primero define riesgos y define un proceso cuando define el riesgo como función de amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Y el foco está puesto en la consecuencia, ¿no? A veces es muy importante recalcar lo que dijiste, eso de crear un pánico que no existe o que no hay, o que lo podemos parar la pelota y pensar mejor, porque en realidad lo que tenemos que medir es la consecuencia de esa nueva vulnerabilidad que puede venir y no la vulnerabilidad en sí, porque estamos saliendo a correr por la vulnerabilidad y no por la consecuencia. Incidente cibernético, no la consecuencia. Claro. Exacto, por el incidente cibernético, no por la consecuencia que podemos tener en la planta, que es eso lo que tenemos que estar mirando. El foco es ese. Y bueno, yendo al análisis, justamente estamos, acá se converge el panel anterior con este que estamos haciendo ahora, el análisis de riesgo, ¿no? La metodología para el análisis de riesgo. La fórmula es riesgo, la fórmula que más o menos todo el mundo está de acuerdo en la fórmula, ¿sí? Riesgo es igual a amenaza, vulnerabilidad, consecuencia o probabilidad, consecuencia, no es la fórmula. Todo el mundo está de acuerdo en la fórmula, pero todos la hacen distinto, la calculan. La fórmula todo el mundo la calcula diferente, es una cosa muy cómica, muy lógica, muy curiosa, digamos. Porque están todos de acuerdo, pero todos toman decisiones con métodos distintos, entonces no estamos de acuerdo, o sea, porque usamos métodos distintos. Entonces, eso es por un lado. El TI trabaja de una manera y la 62423 trabaja de otra. Te digo porque hay muchas normas de TI que, digamos, digo TI de manera genérica, ¿no? Aquellos métodos basados en los principios de TI es evitar el incidente cibernético. Hay una hipótesis de trabajo. Si evito el incidente cibernético, si es se cae en ese error. Si evito el incidente, si logro evitar el incidente cibernético, que finalmente nunca se logra, entonces no va a morir nadie, no va a pasar las consecuencias. ¿Sí? Lo cual es falso, es una hipótesis de trabajo falsa. TI busca evitar el incidente cibernético. 62423 busca evitar la consecuencia. La fórmula, la metodología se trabaja de manera distinta. ¿Sí? Nosotros, en 62423 se trabaja desde la consecuencia. La seguridad de la información trabaja desde la amenaza y la vulnerabilidad. Trabaja desde el lado izquierdo de la fórmula,
6243 trabaja del lado derecho. Es una metodología distinta. Y bueno, el incidente no es lo que nos deja sin dormir en la planta de la noche, lo que nos deja sin dormir es la consecuencia. Es la consecuencia, claro. Tal cual. Hay varios comentarios que entraron ahí a Sí, último estaba. punto. El tema de los eventos, que me quedé pensando, habías comentado, Javier, el tema del monitoreo, ¿no? Las alarmas, que también había una pregunta Sí. que a través de los formularios. Era cómo priorizar las alarmas y lo Claro. que hicimos fue relacionarla con el nivel de riesgo para poder identificar qué eventos hacen falta monitorear por el riesgo identificado. Y acá, a ver, hay un principio, ¿no? Si analizo el riesgo, lo mitigo, ¿sí? Tengo que tener menos alarmas. O sea, es razonable. O sea, es sentido común. Sí. A ver, si analizo el riesgo, lo mitigo y tengo más alarma, algo está mal ya de base de lo que estoy haciendo, digamos. Está mal, ya no cierra, digamos. Entonces, ese es un absurdo, digamos, ¿no? Pero para implementar un sistema de monitoreo y de alerta, yo prefiero decir alerta, porque alarma se confunde con alarma de proceso, ¿no? Y alerta de seguridad son sutilmente, protegemos lo mismo, que estamos protegiendo la planta, estamos protegiendo las mismas cosas, pero son de distintas características. El monitoreo y la alerta tiene que estar relacionado con el análisis de riesgo, porque podemos cometer el error de generar falsas alertas, ¿sí? Y generar todo un trabajo, un extra trabajo, ¿sí? Para analizar cosas que no tienen sentido. O sea, hay un montón de gente que está analizando falsas alertas de gusto, porque no hacen falta. Y el gran problema es enmascarar la alerta verdadera, digamos, ¿no? Porque ahí va a haber una de esas que va a ser verdadera, y en el montón se pierde, digamos, pierde prioridad. Entonces, a implementar un monitoreo, una alerta, ¿sí? La alerta tiene que tener un mensaje, tiene que tener una cosa específica. Si estoy monitoreando lo específico porque hay un riesgo, entonces tiene que haber una instrucción. La alerta tiene que generar, anda a hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, inmediato, digamos, porque acá un par de minutos pueden salvar una vida. Entonces, tiene que haber una racionalización, tiene que haber un método de tener esas alertas poquitas, pero esas que son importantes, que requieren una acción inmediata. Popular la planta llena de alertas, llena de alertas, llena de alertas, no es una ayuda para la planta. No, yo creo que ahí Max, el tema está en si estamos empezando a monitorear y suponete que estamos empezando a aplicar la normativa, es muy difícil ir esperando a que se den todas esas etapas previas, análisis de riesgo, identificar cuáles son los escenarios para poder llegar a ese diseño de eventos. Ya cambié eventos por alarma, te compré esa, para decir cuáles son los que voy a monitorear, ¿no? Ahora, alguien que está empezando y dice, che, tengo posibilidad de monitorear, pero no quiero esperar a identificar esos 4 o 5 casos, pero quiero monitorear para poder empezar a mitigar, no te digo mitigar riesgos, sino poder identificar cuando me pase algo, tener el tiempo de detección lo más rápido posible. Entonces, para poder hacer eso, deberíamos, me parece a mí, lo tiro como debate, fijar algunos, yo les llamo casos de uso, aunque sean genéricos, sobre los cuales empezar a monitorear, ¿no? Después, obviamente, hay que llevarlo al caso que vos decís, porque si esos casos de uso son lo suficientemente genéricos o en cantidad son muchos, van a terminar enmascarando el que realmente nos importa, que es el que vamos a identificar cuando apliquemos la metodología tal cual lo pide la norma, ¿no? Pero yo creo que habría que dar algún tipo de pauta o debatir sobre qué eventos monitorear a nivel
llamémosle general o con un nivel de madurez inicial, ¿no? Yo pienso que el tema de los eventos, las redes de control, al ser redes dentro de todo determinísticas, donde en teoría no deberían entrar y salir nuevos equipamientos con mucha frecuencia, eh, el hecho de identificar cuando un activo nuevo se conecta a la red puede ser un buen evento a monitorear. El tema de muchas veces hay, esto lo digo por experiencia previa que he tenido, equipos que están buscando salir a Internet, muchas veces por un malware o muchas veces por alguna actualización que quedó preconfigurada en un sistema operativo que está buscando algún servidor de afuera y están generando tráfico dentro de la red de control. Entonces, identificar cuáles son aquellos equipos que están buscando comunicarse contra IP pública puede ser otro evento también a monitorear de manera inicial que nos va a pedir... nos va a poder dar una idea de si alguno está tratando de tomar control remoto de la planta. Y, no sé, cualquier cambio en las configuraciones de un PLC de una estación que no sea la de ingeniería también podría tomarlo como un evento a monitorear. Pero son cosas más bien generales, ¿no? Más bien conceptuales de cómo trabaja el sistema en sí. Pero coincido con lo que decías vos, Max, y me parece que es la forma correcta de hacerlo, pero creo que si nos ponemos muy puristas, y yo tiendo a ser purista, tiendo a querer respetar los pasos de la norma, por ahí terminamos omitiendo algunos pasos que podríamos ir dando en pos de ir protegiendo el activo, ¿no? Sí, desde mi opinión, ¿no? Desde mi perspectiva, digamos, como no hay un template realmente, lamentablemente no hay un template que mitigue el riesgo en las zonas y conductos, siempre termina siendo un traje a medida. Yo lo veo el tema porque la planta tiene, la compañía y la planta tiene recursos limitados. O sea, las personas que pueden dedicarse a los proyectos serán 10, 5, 20, no sé los que sean, pero tiene un límite, digamos. El tiempo que esas personas tienen para implementar distintos proyectos está acotado entre las 40 horas semanales y se tienen que dividir entre muchas cosas. Entonces, el tiempo que están haciendo otras cosas que no son necesarias es el tiempo que le quitan a hacer las cosas que son necesarias. Entonces eso genera una demora. Eso lo hace, si vos ya partís de la base que ya es lento, ahora va a ser recontra más lento. O sea, se va a hacer eterno. Ahí sí se va a hacer eterno. O sea, porque y compite, o sea, la gente está cansada. Llega un momento que no pueden seguir haciendo otros proyectos porque tienen que atender la planta, tienen que estar a cargo del mantenimiento, tienen que estar a cargo de la operación, y a proyectos extra tienen una ventanita corta. Entonces, si en esa ventanita corta tienen que hacer proyecto número 1, en paralelo con el proyecto número 2, en paralelo con el proyecto de seguridad número 3, número 4, número 5, eso se hace eterno, no se termina nunca. Y se termina gastando, finalmente se terminó gastando en cosas que no terminaron mitigando el riesgo. Esa es la parte negativa que yo le veo a no podemos esperar a que terminen de hacer el análisis de riesgo, entonces hay que hacer cosas rápido, pero lo que estamos haciendo es hacer que se demore todavía más, digamos, que se extienda todavía más y mucho más en el tiempo, entonces peor todavía. Esa es mi, digamos, impresión, ¿no?, del tema. Y no es tanto en realidad, porque analizar el riesgo son 2 meses. Si el checklist está completo, si está bien el scope, Sí, más o menos, sí. tiene que dar bien, ¿no? Digamos, pero si están bien definidas de entrada, en 2 meses se tiene que hacer un análisis de riesgo. Y después, bueno, ahí hay que apurarse, digamos, a implementar ese traje a medida, digamos. Porque implementar el traje a medida finalmente es más rápido que implementar un template con 800 cosas, que finalmente termina saliendo más caro. ¿Sí? Porque una cosa es hacer 5 medidas, 10 a medida, que hacer 800 de template. O sea, finalmente se termina gastando más plata y termina llevando más tiempo que hacer 15 que son específicas, a medida. ¿Sí? O sea, finalmente se termina haciendo más rápido. Parece muy tedioso al principio porque es como muy estructurada la metodología. Te da la impresión de que es más largo el proceso, pero no es más largo. Rápido. Al principio se avanza lento, parece como que es lento.
Como la película Karate Kid, ¿viste? Que le hacían, o sea, así, hacían así, no, pero yo quiero hacer golpe de karate, ya no me venga con el pincelito, ¿viste? Y acá es más o menos así el tema, ¿viste? Más o menos así. Este, pero al final es más rápido, termina siendo más rápido, Parece que es más trabajoso, más tedioso al principio, porque esto de la actividad multidisciplinaria, que se requiere combinar la agenda y que es como, esto es terrible, terrible, que o sea, parece un esfuerzo, digamos, tremendo, infrahumano, digamos, hacer que 10 personas combinen la agenda. Todo el mundo está multitasking. Y claro, es difícil, pero hecho eso, después el resto es, como dicen los chilenos, cortar el queque, digamos, hay que darle para adelante. Y finalmente es más rápido, porque hay que hacer menos cosas, finalmente son menos cosas, ¿sí? Y requieren menos plata que hacer el template con 800 cosas, de las cuales la mitad no son efectivas. Nada. Y eso termina llevando, a la larga termina llevando más tiempo. Lo que pasa es que los resultados se ven a posteriori Sí. y es difícil haber pasado por esa primera etapa donde no ves a lo que vas a llegar con todo lo que te implica. Yo lo Sí, suelo... y también por el costo, llamarle político que tiene dentro de la compañía, ¿no? Porque vos tenés que llegar Sí, a hacer que ese mensaje que acaba de tirar Max se entienda también internamente, ¿no? Porque si no vos decís, vengo trabajando hace cuánto en ciberseguridad y todavía no moví un peón dentro del tablero. Todavía sigo estudiándolo. Entonces, creo que ahí empieza a Y- competir mm, la ansiedad por el desconocimiento del riesgo que hay contra la metodología. Cada 2 meses... Acá quizás empieza el debate, ¿ah? Quizás empieza el debate, porque yo creo que igual hay quick wins, o sea, hay cosas rápidas que se pueden hacer en paralelo al análisis de riesgo bien hecho, en el sentido en que estén dentro de tu rango de acción, ¿no? Por ejemplo, y también mucho depende del grado de conciencia de la empresa. Definitivamente una empresa que ya sufrió un incidente, que ya pagó un ransomware, sí va a priorizarla, ¿no? Hacer el assessment entre todos los demás proyectos que tiene la planta. A lo que voy es, por ejemplo, así como hay vulnerabilidades conocidas y las no conocidas, los famosos zero days, hay eventos que ya podemos relevar, que podríamos monitorear, ¿no? Volviendo al tema del monitoreo de la detección. Yo lo pondría en dos etapas, ¿no? La primera etapa, monitorear aquello que sé aquello que el negocio sabe que se debe de monitorear, cuáles son los cambios en los PLCs válidos, etcétera, ¿no? Pero todo esto requiere eh, que tengamos un inventario de activos actualizado, que tengamos un inventario incluso del flujo de las comunicaciones, que nosotros sepamos cuáles son las llamadas, las comunicaciones predecibles, válidas entre los equipos, y eso también puede tomar bastante tiempo. Es complicado, pero es difícil a veces realizar un assessment de alto nivel cuando no tienes a la gente comprometida. Depende mucho de la madurez del negocio realmente. Sí, la cultura de riesgo. totalmente. Y el multitasking, cuando más proyectos compiten con tu proyecto de ciberseguridad, más difícil es ser que Sí. la agenda para hacer la actividad, digamos. Esa es la realidad. Sí. Pablo nos está levantando la mano. Listo. Pablo, ¿estás? Sí estoy, pero fue un error, ¿eh? Disculpen, disculpen. Estaba mandando un No, mensaje Fue que un eran los warning, fue últimos un 15 warning. minutos que aprovecharon a hacer las preguntas y se me disparó la mano. Está bien, la pero gente lo cumpliste. sirve. Salió el Tírate mensaje. el parroquio. Bien. Bueno, yo como comentario, ahí vi una pregunta que justo estaban preguntando sobre niveles de madurez. Creo que hablaban, no me acuerdo si preguntaban por la región, o creo, Ernesto, que hacían énfasis en Perú, que debe ser algún coterráneo tuyo. En Creo que Perú, me parece mm, interesante para plantear la diferencia entre lo que es un análisis de madurez y un análisis de riesgo, un poco para traerlo dentro de la temática del debate, y también aprovechar para hacer un poco de publicidad del benchmarking que estamos sacando con Arper en los próximos meses, ¿no?
con lo cual ahí tiro el parroquial del benchmarking de ARPEL. Hay un estudio que se hizo que abarca a varias de las empresas que son parte de ARPEL, donde se los midió contra el modelo de madurez C2M2, y calculo que para el mes que viene ya estaremos, por ahí corregime Pablo si en la fecha me equivoco, estaremos publicando la primera versión de este benchmarking de la región para lo que es el nivel de madurez C2M2 para ciberseguridad industrial. Bueno, me está mandando un pulgarcito, significa que está bien la fecha. Está bueno el parroquial ese, y aprovechamos para hacer la analogía, ¿no?, de la diferencia entre lo que es medir capacidades y lo que es hacer análisis de riesgo, ¿no? Creo que de nuevo caemos en lo que es de lo general a lo particular, donde uno estamos viendo cuáles son las capacidades que tenemos a nivel de recursos, de conocimiento del personal, de infraestructura, de procedimientos, que eso es lo que vemos cuando analizamos un modelo de madurez, ¿no? Ahora, cuando vemos el análisis de riesgo, vamos ya al hueso, digamos, vamos a ver el escenario real sobre el cual está montada la tecnología de la operación, e identificar cuáles son las consecuencias a las cuales está sujeta y las principales amenazas a las cuales está expuesta, pero ya con un nivel de detalle mucho mayor del que nos da un nivel de madurez. Es más, una capacidad dentro del modelo de madurez es la capacidad de hacer estudio de riesgo. Así que es como que estaría uno contemplado dentro del otro. Sí, sobre los últimos eventos que han sucedido en Perú, lamentablemente ninguno es público, ninguno es oficial, no podría comentarlo, sería irresponsable de mi parte, pero si vemos cuál es el nivel de madurez de la ciberseguridad industrial en general en Latinoamérica, lo único que diferencia a un país de otro son las normativas, ¿no? En Colombia, Chile existen normas un poco más rigurosas. En Perú tenemos la ley de ciberdefensa, pero no está regulada. Entonces también tenemos la ley de infraestructuras críticas o activos críticos nacionales, como se llama aquí. Tampoco está regulado. Sin embargo, sí sé que la DINI, que es la División Nacional de Inteligencia, se ha contactado con todas las infraestructuras críticas para realizar los relevamientos y en muchos casos también rendir cuentas, ¿no? Porque también, a ver, el sector industrial en Perú, pues dependiendo del sector, en el de energía tenemos OSINERMIN, ¿no?, que es la entidad que se encarga de fiscalizar y regular a las empresas del sector de, ¿no?, oil and gas, minería, energía. Y, y sí, es decir, cuando hay eventos, se apoyan, ¿no? Se apoyan de lo que ya está escrito por OSINERMIN, de lo que ya se regula por OSINERMIN, para comenzar a rendir cuentas. Pero lamentablemente no hay una fiscalización fuerte de la DINI. Digo lamentablemente porque, lamentablemente, valga la redundancia, pero es lamentable que los niveles de ciberseguridad, pues, o de seguridad, sí, de seguridad en general se elevan cuando más regulación tiene. Para mí, la ciberseguridad industrial está pasando por las primeras etapas en las que pasó, por ejemplo, hace ya más de 50 años lo que era safety, ¿no? Que ahora está súper regulado lo que es safety, salud ocupacional, medio ambiente, ¿no? En estos momentos recién está empezando a vivir la ciberseguridad industrial el paso para tener una regulación tan fuerte como esas otras áreas que hoy, por ejemplo, no concebimos una empresa industrial que no tenga un área de safety, que no tenga un área de SaaS, que no tenga un área de medio ambiente, de gestión social, ¿no? Y todo esto es porque en algún momento, hace varios años, estaban como nosotros, los riesgos se habían identificado, pero nadie les daba bola, hasta que el impacto fue tan grave que afectaba a muchos stakeholders, que recién comenzó a fiscalizarse, ¿no? Entonces, quizá de acá unos, no sé, no quiero ser ni optimista, no sé si ser 10 años es optimista, ¿no? Ya vamos a contar con regulaciones que te exijan tener un área de ciberseguridad industrial, como en empresas grandes como YPF, como en otras, ya existe, aunque sea un puesto dedicado a ciberseguridad OT, y eso refleja un nivel de madurez elevado en la misma empresa, ¿no? Bueno, dentro de las distintas disciplinas de riesgo industrial, la ciberseguridad industrial es una de ellas, es una disciplina relativamente joven, alrededor de otras de joven. Con la ciberseguridad, digamos, a veces hago la analogía con un viaje en avión, ¿no? O sea, uno se sube a un avión, el viaje terminó, si uno llegó a destino, digamos, normalmente se llega, digamos, pero
terminó el viaje, uno sabe si el viaje fue bueno o malo, digamos, si estuvo bien o fue un desastre, digamos. ¿Ya? Y acá en la ciberseguridad, ¿sí? En general, cuando uno hace un proyecto de ciberseguridad, uno no ve los resultados en el momento de que terminó el proyecto. Digamos. Uno, los resultados, si fueron buenos o malos, los ve con el tiempo. Digamos. O sea, y acá viene el ejemplo nuevamente de Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es una infraestructura crítica en Estados Unidos hace más de 20 años, una de las empresas más grandes de transporte de ductos. Y no es una empresa nueva, es una empresa que han metido millones y millones. Y cuando llegó el momento, nadie tenía respuesta a la pregunta clave en la reunión de crisis. Che, ¿puede morir alguien? Nadie tenía idea, digamos. Entonces, en los proyectos de ciberseguridad, uno terminó el proyecto y dice, la verdad, bárbaro, lindo. Y no salió bien, digamos, porque después de 5 o 10 años, catástrofe. Y la experiencia es importante en eso. En una disciplina joven es difícil de conseguir, es difícil de encontrar, digamos, es difícil de hacerla también, porque esto es como aprender a andar en bicicleta, otra analogía. Para aprender a andar en bicicleta te tenés que subir a la bicicleta, digamos, si no, no vas a aprender a andar en bicicleta. Y hay que dominar esta disciplina nueva, digamos, hay que lanzarse y dominarla. Al principio va a costar un poquito, pero después uno le agarra la vuelta y avanza rápido. Al principio cuesta un poco, pero se maneja, digamos, se domina, no es tan... Es una más, como las otras. Lo que pasa es que al principio cuesta, ¿no? Da miedo y es normal, digamos. Ya Bien, estamos. ¿Cómo venimos del tiempo, Pablo? Creo que Estamos, sí, casi en tiempo. Quedan unos 10 minutos. No sé si no hay más consultas. aprovechamos para, Podemos. ahí Verónica les puso un link a una encuesta para que los asistentes contesten, está en el chat, el link. No, y tiremos un aviso publicitario para la próxima, que sería la segunda fase, diseño e implementación. O sea, una vez que se analizó el riesgo, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, ¿Y ahora qué? ¿no? Pues si no nos quedamos ahí, analizamos y no hacemos nada, digamos, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Así que podemos tener un aviso publicitario para el próximo panel, ¿sí? De diseño e implementación. No sé qué propone el resto, digamos. sí, sí. Igual creo que como parte de la encuesta hay comentarios sobre temas a debatir, así que la idea es que sí que tengan un hilo y lo vamos a ir quizás enmarcando dentro de las posibilidades en el ciclo de vida, pero también si aparece algún tema que requiera un panel ad hoc, lo generamos. O sea, la idea de la encuesta y la participación activa de los que están del otro lado es eso, ¿no? Es Es la saber qué idea, temas sí. son los que quieren tratar o debatir y los vemos para eso. Después sí seguiremos el cronograma que mencionaba Max, que es un poco el hilo de lo que estamos armando. La idea, sí, al Sí. montón. Al montón. Es lo que amerita. Bien. Bueno, sí, me parece una muy buena idea ir siguiendo todo este hilo. También, obviamente, vamos a hacernos eco de las recomendaciones que salgan de la encuesta. Y bueno, yo quería agradecerle nuevamente a los cuatro, Gerardo, Max, Ernesto y Javier, por su participación y a sus respectivas empresas también por la amabilidad de compartir con nosotros su experiencia en este tema. Creo que fue interesante, muy rica la experiencia. Y bueno, seguramente vamos a estar organizando otro panel antes de fin de año. Vamos a ver si nos dan los tiempos para organizar un nuevo panel luego de la conferencia ARPEL en Lima, que va a ser a mediados de noviembre. Y si no, bueno, tendremos también actividades como estas propuestas para el año que viene, que con la idea de siempre lo mismo, ¿no? Tratar de mejorar e ir haciendo cada vez más sólida la respuesta ante ataques de ciberseguridad para la industria del petróleo y gas de la región. Así que bueno, les agradezco mucho, que tengan buenas tardes y les recuerdo Gracias a para los que ustedes. ingresaron
perdón, Gerardo, una sola cosa más. No. Hubo mucha gente que por ahí ingresó tarde a la reunión. Sepan que, bueno, está siendo grabada, o sea que si quieren acceder a toda la presentación completa, pueden ir al canal de Arpel y en unos días va a estar publicada en el canal de Arpel de YouTube. Así que bueno, ahora sí, los agradezco, los dejo que saluden y que tengan buenas tardes. Gracias, Muchas gracias a todos. por la invitación al Gracias a panel. ustedes, gracias Pablo, gracias Arpel, y Papel. nos estamos viendo. Y Un bueno, abrazo a todos. Y muchas gracias a todos por los comentarios. Un fuerte abrazo. abrazo para todos. Una Gracias. foto, sería bueno ver una foto, ¿ya? Sonrían.